la pantalla. Listo, aquí me dice que ya se ha iniciado la grabación. Entonces, adelante, doctor José Fernando. Podemos continuar. Listo. Bueno, entonces, antes de entrar ya a lo que sería la determinación celular, quisiera comentarles algo que me parece que es importante que todos lo conozcan, sobre todo para esas personas obligadas a llevar contabilidad, y es el tema de la conciliación fiscal. ¿Vale? Entonces, importante. Digamos que algunas personas les he escuchado, pues que no todos están obligados a presentar la conciliación fiscal o a diligenciar la conciliación fiscal. Y aquí es importante que leamos la norma de la forma más concreta posible y la entendamos un poco. La conciliación fiscal está regulada dentro del DUR tributario, dentro del decreto 1625 de 2016. Y esta conciliación fiscal básicamente la van a encontrar en el artículo 1.7.1 y siguientes hasta más o menos el 1.7.5. Entonces, importante, ¿quiénes deben diligenciar y presentar? Si ustedes leen el artículo de los obligados, que creo que es el 1.7.2 o punto 7.3, me excuso porque no me acuerdo muy puntualmente del artículo ahora, van a encontrar que existen dos responsabilidades. Vamos a encontrar que existe la posibilidad de que yo, como obligado a llevar contabilidad, tenga que diligenciar el formato de conciliación fiscal que para las personas naturales declarantes de renta en el formulario 210 va a ser el formulario 25, el formato, perdón, 2517. Entonces, ¿quiénes lo van a diligenciar? Lo van a diligenciar todas las personas naturales que estén obligados a llevar contabilidad o las que voluntariamente hayan optado por llevar contabilidad. Entonces, si usted está obligado a llevar contabilidad o usted voluntariamente optó por llevar contabilidad, tiene que diligenciar este formato. Ahora, una cosa es diligenciarlo, ¿cierto? Todos los obligados a llevar contabilidad, y otra cosa va a ser la presentación electrónica. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Lo van a presentar electrónicamente a través de la plataforma de la DIAN aquellas personas que, gracias, aquellas personas que sus ingresos fiscales brutos o ingresos brutos fiscales sean iguales o superiores a 45.000 VTs. Entonces, ojo, todo aquel obligado a llevar contabilidad debe diligenciar el formato 2517. Y de esos obligados a llevar contabilidad, los que el año anterior su ingreso haya sido igual o superior a 45.000 VTs, que son aproximadamente unos casi 2.000 millones de pesos, un poquito más, un poquito menos, pues tienen que presentarlo a la DIAN. Entonces, a veces ocurre que uno puede hacerle una auditoría a una persona comerciante, que los comerciantes están obligados a llevar contabilidad por efectos del Código de Comercio, y no tienen el formato diligenciado. Eso es una causal para una posible sanción. Usted puede tener el formato diligenciado y lo conserva dentro de su contabilidad, pues por el año o por el tiempo que dure la firmeza de su declaración, pero siempre tiene que tener ese formato, ya sea diligenciado o que esté obligado a presentarlo. Entonces, todo obligado a llevar contabilidad debe diligenciar el formato 2517. Ahora sí, empecemos con la cédula general. En la cédula general, ustedes van a encontrar que tenemos rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral legal y reglamentaria. Estas dos son las mismas rentas que encontramos en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Rentas de capital y rentas no laborales. Entonces vamos a ver cada uno de los conceptos que se pueden utilizar dentro de estas rentas, y después empezaremos a ver los ingresos no constitutivos, las rentas exentas y las deducciones de la cédula general como tal, porque es una cédula única que contiene estas rentas. Entonces, dentro de renta de trabajo vamos a tener, es la más sencilla, la asalariados, comisiones, honorarios, viáticos, gastos de representación, prestaciones sociales, emolumentos eclesiásticos, que es básicamente la forma como gana todo lo que es parte del clero, entiéndase pastores, sacerdotes, ¿cierto?
y servicios personales. Dentro de las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, es decir, donde no hay contrato laboral o no hay una vinculación al Estado, ya sea como carrera administrativa o provisional o libre nombramiento y remoción o empleado oficial, pues entonces vamos a tener que ahí vamos a diligenciar los honorarios, comisiones, servicios, emolumentos eclesiásticos y compensaciones de servicio. Entonces me dirán, venga, pero son los mismos del otro lado. Sí, son los mismos de algunos o se repiten algunos que vimos en la renta anterior, en la renta de trabajo. ¿Cuál es la lógica que ustedes deben utilizar para saber si utilizo una u otra? Pues todo dependerá de si en la actividad que ustedes realizan, como por ejemplo estos que son trabajadores prestadores de servicio, tienen costos o gastos y esos costos o gastos que tienen son susceptibles de ser deducidos o llevados como una deducción del impuesto sobre la renta. Si usted no tiene costos o gastos, pues le sirve irse por la anterior, rentas de trabajo, y a cambio va a tener la posibilidad de tener una renta exenta del 25% de su ingreso laboral, que se tiene una fórmula particular de calcular. O si tiene costos, pues se puede ir por rentas de trabajo, donde se podrá deducir los costos que sean procedentes, ¿cierto? Pero no tendrá derecho a ese beneficio. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuando utilizo uno y otro. Y la situación puede ser muy particular. Yo casi siempre explico un muy sencillo ejemplo de, podemos tener dos abogados, ¿cierto? En situaciones bastante parecidas, donde dos abogados contratan con una entidad pública, con la misma entidad pública, el contrato es por los mismos 100 millones de pesos, el contrato es por OPS, como se conoce comúnmente, por prestación de servicio, pero resulta que uno de los abogados va a la entidad pública, le prestan una oficina, le ponen un equipo de cómputo, le dan lápices, hoja, impresora, televisor y todo lo necesario para que él realice su trabajo. El otro abogado que también está por prestación de servicio, pues él simplemente llega a la entidad pública le entrega una caja con los expedientes que tiene que trabajar y le dice, mire, tome y me los trae realizados a final de mes, ¿cierto? Entonces, ese trabajador le toca irse o para su casa o para su propia oficina y allá tendrá que pagar servicios públicos, tendrá que pagar internet, comprar una impresora, un computador, hojas de papel, lápices y todo eso. Entonces, depende de la situación particular, ¿cierto? Si ustedes ven, ganan lo mismo, tienen el mismo tipo de contrato, solo que uno no tiene costos inherentes a su actividad laboral, ¿cierto? El que la oficina o el que la entidad pública le brinda todo y él simplemente explota su intelecto, y el otro pues sí puede que tenga unos costos como servicios públicos, como papelería, como sí, o sea, servicios públicos, maquinaria, papelería y otros gastos que puede tener, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esta particularidad que yo puedo tener, puedo irme o por las rentas de trabajo o por las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal y reglamentaria. Ahora, recordemos que si yo me voy por acá, hay una estimación de costos, pero ojo, esto en ningún momento quiere decir que es el costo máximo que usted puede tener. ¿Qué pasa? Es simplemente un indicativo que tengo que informarle a la DIAN porque puede ser particular, ¿cierto? Que una persona que gane honorarios tenga costos superiores al 60%, pero se puede dar, claro que sí. ¿Y tiene derecho a deducirse esos costos? Claro que sí, siempre y cuando estén debidamente soportados y que cumplan con la normativa para deducibilidad. Entonces, lo normal, digamos, yo siempre pongo el ejemplo, pues si usted contrata a un abogado para que le brinde un concepto jurídico escrito, pues el abogado lo que necesita es su conocimiento y sus años de experiencia. Entonces, el abogado necesitará dos hojas de papel, un lápiz y escribe a mano el concepto o lo escribe en su computadora y lo manda a imprimir. Entonces, pues uno no puede decir que cobró por un concepto, no sé, 100 millones de pesos, pero que el concepto le costó 80 de costos producirlo. Será muy curioso. Ahora, hay casos particulares. Puede que el abogado sí haya cobrado 100 millones de pesos por un concepto y diga que tiene costos de 80 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el concepto implicaba un componente técnico que él no maneja, de por ejemplo temas ambientales o temas estructurales, y pues tocó para brindar ese concepto contratar a dos expertos en temas estructurales de ingeniería y en temas ambientales.
y obviamente ellos cobran también por su servicio. Entonces me tocó darle, no sé, 40 millones a cada uno. Entonces ahí esa es la explicación que puede que la DIAN quiere que usted le dé en el entendido en que tenga esos costos superiores. Pero no estamos diciendo que no pueda tener esos costos superiores, ¿vale? Entonces, para que quede claro ese tema. Ahora, vamos a tener una deducción que le podríamos llamar nueva deducción para estas rentas de trabajo y rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral legal y reglamentaria. Es decir, son exclusivas para estos dos tipos de ingresos. Si yo no tengo estos tipos de ingresos dentro de mi cédula general, pues no tendré derecho a esta deducción. Y básicamente es la posibilidad de que una persona, un contribuyente, se deduzca hasta 4 dependientes económicos por valor de 72 VTs cada uno, sin estar dentro de la base de las limitantes de las rentas exentas y deducciones limitadas al 40%, máximo 1.340 VTs. Entonces, ¿en qué consiste este beneficio? Ahora, hay un tema particular que ustedes deben conocer. Este beneficio lo trajo, parte de este beneficio lo desarrolla el decreto que reglamenta el impuesto sobre la renta, y sobre el particular la DIAN emitió un concepto que a día de hoy está suspendido y les voy a explicar un poquito el tema del concepto. El beneficio aplica de la siguiente forma. Si la persona tiene rentas de trabajo, él podría llevarse el beneficio del 10% dependiente económico que ya venimos trabajando años anteriores, más estos de 72. Pero ¿qué ocurre? Si una persona tiene rentas de trabajo y solo tiene un dependiente económico o máximo 4, pues sobre ese solo dependiente económico, llamémoslo H, hijo, el trabajador podría llevarse el beneficio del 10%, que ya conocemos de años anteriores, y adicionalmente el beneficio de 72 VTs por un solo dependiente. O sea, un doble beneficio. Por otro lado, la persona que recibe honorarios o este tipo de trabajador tiene que optar, o me llevo, si solamente tengo un hijo, o me llevo las 72 o me llevo el 10%. No me puedo llevar los dos. Eso lo contempla el decreto. Entonces, hagamos otro ejemplo un poco más amplio. Entonces, claro, este señor que tiene rentas de trabajo tiene 4 dependientes. Hijo 1, hijo 2, hijo 3 y digamos que esposo o esposa. Entonces, él puede llevar todos a 72. Y digo yo de forma chistosa, pues elijo un preferido, además de llevarlo a 72, lo puede llevar al 10. Por lo contrario, el señor que tiene honorarios puede tener la misma situación, 3 hijos y el esposo o la esposa, y tendrá que optar o 3 a 72 y la esposa o el esposo al 10%. ¿Ya? O le tocaría tener, por ejemplo, este honorario 5 dependientes económicos. Entonces, si podría llevar 4 a 72 y el adicional que le queda al 10. ¿Ya? Entonces, eso puede ser, pero la DIAN sacó un concepto donde dice que no se puede hacer esta doble deducción. No obstante, ese concepto está suspendido en un pronunciamiento que salió este año del Consejo de Estado, donde suspende provisionalmente lo estipulado en ese concepto mientras se decide de fondo. Otra particularidad del dependiente económico, tanto este como el que tenemos en el 387, es la posibilidad de que varios contribuyentes se lleven un mismo dependiente económico. Entonces, ponemos el ejemplo. Puede que nuestros padres no tengan, no hayan podido dar a pensión, entonces los gastos de manutención de ellos son sufragados por mi persona y mis hermanos, ¿cierto? Entonces yo puedo tener como dependiente económico a mi madre o a mi padre y somos 5 hermanos. Entonces los 5 hermanos pueden llevarse como dependiente económico a sus padres, ¿no? ¿Y esto por efectos de qué? Porque había un decreto, que fue el decreto que se expidió en 2013, que decía que
una sola persona podía llevarse, un solo contribuyente podía llevarse como dependiente económico a una sola persona, ¿cierto? Máximo a una persona. No podían duplicar dependientes económicos. Entonces, esta norma, si bien pasó al DUR tributario, no pasó la parte que contemplaba esa peculiaridad. Entonces, pues digamos que podemos decir que dos personas pueden llevarse el mismo dependiente económico. Entonces, pongamos el ejemplo más sencillo. Estamos esposo y esposa, ¿cierto? Y tienen un bebé. Entonces, tanto la esposa como el esposo pueden llevarlo como dependiente económico. Ahora, si uno de los dos es asalariado, por ejemplo, la esposa, pues podrá llevarlo a la 72 y adicionalmente al 10. Si el esposo es contratista, pues solo podría llevarlo o a la 72 o al 10%. ¿Mm? Entonces, eso es, a grosso modo, el nuevo dependiente económico que ustedes van a poder tener. Bueno, los que tengan rentas de trabajo o rentas de trabajo que no provengan de una relación. Si no tenemos estas rentas, no hay lugar a ello. Cédula general, perdón, cédula de rentas de capital. Las rentas de capital, básicamente, yo las defino de forma muy sencilla como todo renta que proviene de la explotación de un bien, sea que este bien es un intangible, un tangible, un mueble o un inmueble. Entonces aquí tenemos arrendamiento. Entonces a veces, pues de pronto, pues por curiosidad la gente dice, venga, ¿y si yo no arriendo, sino que alquilo? Y digamos que dentro de la lógica que uno maneja o dentro de la costumbre del derecho, digámoslo así, pues alquiler se habla de muebles y arriendo se habla de inmuebles. Es como la lógica que manejamos normalmente. Pero pues no deja de ser la explotación de un intangible. Entonces, por ejemplo, usted tiene 20 taxis y obviamente usted no puede manejar los 20 taxis. De pronto usted maneja uno y le entrega a 19 personas los otros. Para mí eso es un arrendamiento. ¿Por qué? Porque usted le entrega el taxi a una persona y se compromete con esa persona. Mira, yo te dejo el taxi aquí, está tanqueado, tiene toda la gasolina, tú me pagas, no sé, 100.000 pesos y te lo llevas. ¿Qué vas a hacer tú con el taxi? Ese es tu problema. Te puedes ir hoy a ver el partido de la Selección Colombia y no trabajas, pero a mí igual me das mis 100.000 pesos. Eso es un arrendamiento, es un alquiler. ¿Ya? Porque independientemente de lo que produzca él con la herramienta que yo le estoy brindando, pues él me va a pagar a mí un canon. Entonces, pues para mí es un arrendamiento. Pero pues aquí podemos tener esto. También vamos a tener intereses, lo que yo obtengo por mutuo. Recordemos que nosotros como personas naturales no podemos prestar plata profesionalmente, ¿cierto? Pues se puede prestar a un amigo, a un vecino, a un primo y se le cobra un interés, pero no es una actividad comercial a la que nos podamos dedicar como personas naturales. Rendimiento financiero, lo que me produce un CDT, lo que me produce un bono al portador, lo que me producen ciertas inversiones financieras. Y pues explotación de intangibles, lo que me pagan, por ejemplo, por propiedad intelectual de una marca, de un libro, las regalías que yo recibo por un libro podrían ser también. Rentas no laborales, aquí muy importante, básicamente esto es la renta residual, todo ingreso que ustedes de pronto hagan el examen y digan, venga, esto no es una ganancia ocasional, no es un dividendo, no es una participación, no es una renta de capital, entonces pues terminará acá en estas rentas laborales. Yo pongo un ejemplo un poco pintoresco, es decir, ¿qué pasa si ustedes compran un lote y haciendo una excavación se encuentran lo que llaman una huaca? Es decir, un entierro con unas vasijas y dentro de él hay una cantidad de oro. Pues eso, primero, no es ganancia ocasional, porque mucha gente dice, no, eso es ganancia ocasional. No, no es ganancia ocasional. La ganancia ocasional está taxativa, los artículos 299 y siguientes, cuáles son los hechos generadores de la ganancia ocasional. Eso sería una renta no laboral. ¿Y por qué? Primero, lo que está en el subsuelo no es de nosotros, entonces nosotros tendríamos que denunciar ese bien ante las autoridades competentes y muy seguramente cuando hagan la valoración, a nosotros nos van a dar una recompensa por un porcentaje. Entonces ese valor va acá, ¿no? Si de forma chistosa y salen de su casa, se encuentran un fajo de billetes, pues eso sería renta no laboral, eso no sería una ganancia ocasional, por poner un ejemplo. También vamos a tener la venta de muebles e inmuebles, pero ojo con estas particularidades, porque depende aquí de un estudio puntual
de uno, ¿para qué yo había adquirido ese mueble o inmueble? ¿Cierto? Dos, ¿cuánto tiempo lo tuve en mi posesión? ¿Cierto? Y tres, ¿qué era para mí ese inmueble? Si era un activo fijo o un activo movible, ¿cierto? Entonces, claro, yo puedo dedicarme a la compra y venta de propiedades. Yo compro una casa, la remodelo y la vendo. Es un inmueble. Para mí, ese inmueble, ¿qué es? Es un activo movible, es parte de mi inventario. Entonces, todas esas ventas que yo haga las voy a hacer aquí. Yo en las clases pongo de pregunta de quiz a mis estudiantes, venga, ¿qué pasa si usted compró una casa para venderla, pero no la pudo vender y se volvió, duró 10 años con la casa y al final la vendió? Entonces muchos dicen ganancia ocasional porque la tuve por más de 2 años. No, no porque para mí esa casa yo la compré con una finalidad que era venderla. O sea, para mí siempre es inventario, independientemente que me demore 2, 3 o 4 años en venderla. Por ahí hay un caso que sacó el Consejo de Estado hace poco, donde una empresa se demoró creo que 30 años en vender unos lotes y los declaró como ganancia ocasional. La DIAN les dijo que no y al final el Consejo de Estado falló a favor de la DIAN. Efectivamente, eso era su inventario porque ellos se dedicaban a la construcción y venta de casas y lotes. Entonces, ojo con esas particularidades. Entonces, listo. ¿Qué ingresos no constitutivos pueden tener dentro de la cédula dentro de la cédula general, dependiendo del tipo de rentas que ustedes tengan? Entonces, vamos a tener unos que son comunes a todos, que son los aportes obligatorios a pensión, los aportes obligatorios a salud y las cotizaciones RAI. Si ustedes ven, todos los pueden tener siempre y cuando hagan esos aportes por esas rentas. Ahora, la siguiente pregunta que casi siempre surge es, si yo tengo arrendamientos, ¿tengo que pagar salud y pensión? Y la respuesta, aunque no es parte de esta charla, pero pues les voy a adelantar, les voy a sanear esa pequeña inquietud, la respuesta es como buen abogado que depende. ¿Depende de qué? Depende de cuánto recibe usted por arrendamiento mensualmente. Entonces, en el tema de la obligatoriedad de pagar salud y pensión, cuya competencia de fiscalización es de la UGPP, pues básicamente, si usted mensualmente recibe un ingreso, ese ingreso, en este caso rentas de capital, arrendamiento, pues le tiene que, dice la normativa, le deduce los costos y gastos, calcula su IBC y si el IBC, que es el 40%, da superior a un salario mínimo, entonces sí le toca pagar salud y pensión. Entonces, claro, por eso digo depende. Pues si usted arrienda un inmueble y lo que le pagan son 1 millón de pesos, obviamente no le va a dar el IBC de un salario mínimo, entonces no tendrá que pagar salud y pensión mensualmente. Pero si usted arrienda un inmueble y le cuesta, perdón, recibe 8 millones de pesos mensuales, posiblemente usted sí tenga que pagar salud y pensión sobre ese arrendamiento que está realizando. Entonces, todo depende de los ingresos que ustedes tengan mensualmente hablando, ¿vale? Y pues si es así, tendrán que pagar porque puede que esta información se comparte con la UGPP y puede que ustedes le hagan un requerimiento a la UGPP de por qué no pagó su salud y pensión. ¿Y cuál es el ejercicio que hace la UGPP? La UGPP hace un ejercicio muy sencillo. Si usted aquí tiene 120 millones de pesos en rentas de capital, pues esto lo divide entre 12. Presume que todo su ingreso fue mensual. Entonces, ahí le calcula el IBC y si le da valor para pagar, le dice, bueno, me tienes que pagar. ¿Por qué? Porque tenías un ingreso de 10 multiplicado por el 40%. Bueno, obviamente te quito los costos procedentes según la resolución que dice el UGPP, pues tendrías que pagar salud y pensión. Ahora, yo entraré a debatir con ellos si ese ingreso es mensual o ese ingreso pueden ser ventas estacionarias o cualquier cosa. Entonces, para los que tengan esa duda, es más o menos a grosso modo la explicación. Vamos a tener apoyos económicos para financiar programas de educación. Estos son apoyos económicos para financiar programas de educación con recursos públicos, ya sea que el apoyo lo pague un privado o un público, pero que vengan con recursos públicos y esto los puede tener las rentas de trabajo o las rentas no laborales. Ejemplo, yo que trabajo para la DIAN, si la DIAN me otorga una beca o un crédito condonable para hacer otra maestría u otra especialización, pues entonces lo declararé como un ingreso de renta de trabajo y lo sacaré como un ingreso no constitutivo. Pero si ustedes optan por una beca Colfuturo o una beca del ICETEX o un crédito condonable del ICETEX, cuando se les condone, pues lo declaran como un ingreso, renta no laboral, pero lo sacan como un ingreso no constitutivo.
Tenemos el componente inflacionario para los rendimientos financieros. Ojo, muy importante, esto no es un ingreso no constitutivo para los obligados a llevar contabilidad. Si yo no soy obligado a llevar contabilidad, sí puedo tener ese componente inflacionario siempre y cuando se cumplan con los requisitos del artículo 38. Que, ojo, dice que la entidad que me está generando ese rendimiento tiene que estar vigilada por Superfinanciera y además dedicarse a colocar recursos dentro del mercado financiero. Indemnizaciones por seguro de daños. En este caso es importante que sepamos que es la única indemnización, oígase bien, que no está grabada con el impuesto sobre la renta, es el lucro cesante, perdón, el daño emergente. Qué pena con ustedes, daño emergente. Entonces, todas las otras indemnizaciones que yo reciba son un ingreso grabado. Usted recibió una indemnización por lucro cesante, está grabado. Usted recibió una indemnización por despido injustificado, está grabado. Usted hizo una transacción donde decidió irse de su trabajo, renunciar a su trabajo a cambio de una bonificación, está grabado. ¿Vale? La única, y vuelvo y lo reitero, indemnización que no está grabada, hay que declararla y sacarla después como un ingreso no constitutivo, es el daño emergente. De hecho, usted recibió una indemnización por daños morales, también está grabada. Y pues por último tendremos las demás que contemplen la ley, que irán a rentas no laborales. ¿Cuáles son las demás? Pues todo esto depende de leyes que van saliendo, que van creando algunos beneficios tributarios. Dentro de las rentas exentas vamos a tener lo que es los aportes voluntarios a pensión y las cuentas AFC, el auxilio de cesantía, los gastos de representación para magistrados, fiscales y procuradores delegados ante los tribunales y para los profesores y rectores de universidades públicas. Vamos a tener el seguro por muerte, la compensación por muerte y prestaciones sociales de los militares y de policías, el exceso de salario básico de los militares y policías. Importante, si ustedes miran un certificado de ingresos y retenciones de un militar, el militar le va a decir que tuvo unos ingresos durante el año de 100 millones de pesos. No obstante, le entregan un documento donde le dicen cuánto es su salario base, que pueden ser 24 o 25 millones, y el restante pues tendrá el tratamiento de renta exenta. Y miren que aquí mostramos lo que nos comentaban de rentas provenientes de la CAN, lo vamos a incluir como una renta exenta. Puede ser una renta exenta si viene de trabajo, de honorarios, de capital o no laborales, o de hecho puede ser dividendos o hasta ganancias ocasionales podrían ser como renta exenta si provienen de un país de la CAN donde allá van a tributar, pero acá hay que informarlo en la declaración. Deducciones, vamos a tener los intereses sobre préstamos para la adquisición de vivienda. Entonces, miren que esas deducciones las pueden tener todos. Ahora, ¿aquí cuál va? ¿Se acuerdan de esos 15 que teníamos guardados que fueron los intereses que ustedes pagaron por leasing? Pues acá los pueden llevar como una deducción. Importante de esta norma. Miren que la norma me habla de intereses sobre préstamos para la adquisición de vivienda. Mucha gente los confunde con crédito hipotecario y no es el motivo de ser. ¿Ya? Lo importante es la destinación del crédito que yo estoy solicitando. El problema termina siendo probatorio. Yo pongo a mis estudiantes el ejemplo, yo puedo retirar, o sea, pagar una cuota de mi apartamento con todo el cupo de mi tarjeta de crédito hasta donde me dé, ¿cierto? O la parte de un apartamento para mi vivienda y los intereses que yo empiece a pagar sobre esa tarjeta de crédito podrían ser deducibles como intereses sobre préstamos para la adquisición de vivienda. El problema va a ser cuando la DIAN me pregunte cómo le logro demostrar que yo utilicé el cupo de mi tarjeta de crédito para pagar parte de la vivienda en la que estoy, la vivienda que estoy pagando o que adquirí. ¿No? Vamos a tener intereses sobre préstamos educativos y CETEX. Ojo, aquí el tomador del crédito debe ser el contribuyente, no el hijo del contribuyente. Tenemos el dependiente económico, ¿cierto? La medicina prepagada, el gravamen a los movimientos financieros y para los que son trabajadores independientes pueden hacer un ahorro voluntario a cesantía, lo cual les va a permitir que tengan una deducción en su impuesto sobre la renta.
Costos y gastos. Entonces, qué rentas pueden tener costos y gastos? Vamos a tener las rentas de capital, las rentas no laborales y los que provengan de una relación laboral legal y reglamentaria. Entonces, dentro de estos costos y gastos, usted puede tener cualquiera de los que ven aquí enunciados en pantalla. Por compras, por gastos de personal, no personales, de personal, gastos financieros, gastos por arrendamiento, gastos por impuestos, otros costos y gastos. Entonces, por ejemplo, el señor que arrienda su vivienda, bueno, que arrienda un apartamento, no es su vivienda, sino que arrienda un apartamento, puede tener unos costos, el predial que paga, el impuesto de valorización, si le tocó pagarle ese año, la administración, si está dentro del canon de arrendamiento y yo la pago, las reparaciones locativas que toque hacerle al inmueble, pues eso pueden ser costos. Importante de los costos. Uno, artículo 107. Relación de causalidad entre la actividad productora de renta y el costo. Y además, estos articulitos que les muestro aquí en pantalla para comentárselos someramente. El artículo 58 y 59 me dice cuándo llevo a la declaración de renta, o sea, cuándo tienen efecto tributario los costos para los obligados a llevar contabilidad y los no obligados a llevar contabilidad. Y verán que son diferentes y verán que tenemos particularidades. Por ejemplo, el no obligado a llevar contabilidad puede que venda mercancía. Entonces, él vende neveras y compra 10 neveras a 10 millones de pesos, 100 millones de pesos, y cuando viene trayendo las neveras, una se cae. Todavía funciona bien, se puede vender, pero pues tiene una bolladura y muy seguramente pues ya no me van a pagar los 15 por la cual yo la quería vender. Entonces eso me genera un costo. Ese es un costo que yo voy a registrar dentro de mi contabilidad. Pero por aplicación del artículo 59, ese costo no tiene efecto fiscal hasta tanto yo no venda la nevera que sufrió ese golpe. Es cuando puede que yo en mi conciliación, de hecho, por eso es importante la conciliación, yo decir, venga, contablemente tengo un costo de 5 millones, de 4 millones, fiscalmente no lo llevo en esta declaración del 2024, pero posiblemente vendí esa nevera en el 2026, entonces ahí sí lo llevo. Entonces, esos datos, ¿cómo se entera la DIAN? Revisando la conciliación fiscal. ¿Por qué hay esas diferencias? Entonces, parte de eso está en este artículo 59. Artículo 177 raya 2. Sea muy cuidadoso cuando usted contrate a un prestador de servicio. El prestador de servicio, lo primero que usted le tiene que pedir es que esté registrado en el RUT. Lo segundo, revisar si es responsable del impuesto sobre las ventas o no. Entonces, usted le tiene que preguntar a ese prestador de servicio, ven, ¿cuál fue tu ingreso por tu actividad económica agravada el año pasado? Pero no solamente el año pasado, también en el transcurso de este año. Entonces, yo contraté a un abogado y pues va a parecer una pregunta impertinente, ¿cierto? Pero venga, señor abogado, ¿cuánto te has ganado durante este año? Y seguramente el abogado extrañado va a decir, ¿por qué le interesa eso? ¿Me va a montar la competencia? No, es porque si el abogado me pasa una cuenta de cobro, yo tengo que saber si él tenía que volverse responsable de impuestos sobre las ventas, porque si yo le pago con cuenta de cobro y él tenía que haberse vuelto responsable de impuestos sobre las ventas porque su ingreso durante el año ya había superado las 3.500 VT de 160 millones de pesos, entonces yo tengo el problema que la DIAN me puede desconocer ese costo o gasto a mí. ¿Ya? Entonces, atentos cuando contratemos un prestador de servicio. Inscrito en RUT y revisar que sea responsable del impuesto sobre las ventas. Ahora, no es que le vamos a pedir los extractos financieros, déjeme ver su cuenta, o sea, no le vamos a hacer una auditoría, pero por lo menos que me digan un papelito, venga, yo no he tenido ingresos superiores a 3.500 VT, por ende no estoy obligado a facturar ni electrónicamente ni a cobrar impuestos sobre las ventas. Eso es importante. Otro tema, el artículo 177 raya 2, que me habla de que todas mis operaciones que yo quiera llevar como costo o gasto deducible deben estar soportados en factura, entiéndase hoy factura electrónica, son muy pocos los que no tienen que facturar electrónicamente hoy, o documento equivalente, y que tiene que cumplir con unos requisitos mínimos. Y por último, el 771 raya 5, que me habla de la bancarización. Y miren un dato curioso. El 771 raya 5 me dice que todo pago individual
que yo haga que supere las 100 VT, 100 VT son 4.700.000, 4.799.000, casi 5 millones de pesos. Debe hacerse por medios electrónicos, o sea, por consignación, transferencia o cheque girado ¿qué? al prestador directo del servicio. Entonces, ojo, porque la DIAN también me podría visitar y venga, usted pagó 60 millones de pesos, ok, ¿cómo los pagó? No en efectivo. Qué pena, pero entonces ese costo no es deducible del impuesto sobre la renta, ¿vale? Aquí tenemos también gastos por impuestos o llamémosle gastos por tributos. Todo depende de la relación de causalidad, ¿cierto? Entonces, pues yo soy transportista, tengo que pagar una tasa y esa tasa que todos los transportistas pagan son los peajes. Entonces, los peajes por mí son deducibles, claro, por su actividad transportista sí. Si usted se va para vacacionar por carretera, no, eso no. Entonces, hay que revisar todos estos ítems para saber qué costos son procedentes y no son procedentes dependiendo de mi actividad económica. Tenemos un beneficio, ¿cierto? Que es una deducción que aplica sobre todo el ingreso de la cédula general, que es el 1% de compras soportadas con factura electrónica. Muy seguramente lo conocen, muy seguramente saben cómo es. Han visto este reporte que les facilitamos a ustedes desde la DIAN, pero hay unas observaciones que yo quisiera muy puntual. Uno, recuerde, la DIAN le hace una sugerencia de cuánto es ese valor teniendo en cuenta las facturas electrónicas que tenemos nosotros en nuestra base de datos. Pero no quiere decir que todo ese valor sea susceptible de este 1%. Y les voy a poner un ejemplo. Aquí dice que uno de los requisitos es que la adquisición de bien o servicio no haya sido solicitado como costo, gasto en renta, impuesto descontable, IVA, ingreso no constitutivo u otro beneficio. Entonces, el ejemplo más sencillo, medicina prepagada. Si usted paga medicina prepagada, tiene un beneficio que son 16 VTs mensuales por esa medicina prepagada, más o menos unos 800.000 pesos mensuales. Si usted ya se me llevó ese beneficio en el impuesto sobre la renta, en las rentas de trabajo, entonces las facturas sobre las cuales usted pagó medicina prepagada, que muy posiblemente le facturan electrónicamente y usted las paga con débito automático o con pago electrónico, pues esas facturas me las tiene que descontar para efectos de calcular este 1%. ¿Eso lo sabe la DIAN en el reporte que le pasa? No, eso lo sabe cada uno de los contribuyentes. Entonces hay que revisar bajo esa lupa. Ahora, yo puedo tener un prestador de servicio que tenga facturas electrónicas según el reporte que nosotros le pasamos acá, ¿cierto? Por valor de 1.000 millones o 1.500 millones de pesos. Entonces, pero recuerde que usted parte de eso se lo va a llevar como costo. Entonces puede que usted diga, venga, no, mis costos son 1.000, ahí están soportados con factura, y estos 500 son de mi vida rutinaria. Salidas a almorzar, el colegio de los niños, la ropa, alimentación. Ok, esos 500 son la base para el 1% y lo otro es lo que me estoy llevando como costo o gasto. ¿Vale? Entonces, a tener cuidado con esa particularidad. Y lo que nosotros les sugerimos es una sugerencia. ¿Qué pasa? Hemos evidenciado que facturadores se equivocan a la hora de tipificar la medio de pago, entonces ponen efectivo. Pero si usted tiene la constancia de que lo hizo por un medio de pago electrónico, ¿lo puede llevar como deducible? Sí, lo puede llevar como deducible. Hemos evidenciado también, lastimosamente, que en este reporte no salen algunas facturas y les puedo decir el por qué no salen. El algoritmo que diseñamos se basa en focalizarse en las facturas emitidas a personas naturales con NIP de persona natural. Pero resulta que algunos facturadores erróneamente, a los cuales de pronto ya hemos requerido, pusieron persona jurídica. Entonces yo nunca voy a encontrar a José Fernando Sierra para darle esa factura porque José Fernando Sierra aparece como si fuera una persona jurídica. Esos son errores que pueden encontrar dentro de este formulario y no son imputables a la DIAN, diría yo. Son imputables al emisor de la factura. Entonces, si usted tiene una factura de una empresa X que le llegó su CUFE y tiene su CUFE y tiene su valor de que lo compró y lo pagó con tarjeta débito y todo el tema, pero resulta que cuando usted mira la factura ve que lo pusieron como persona jurídica,
pues no le va a aparecer dentro de este reporte. ¿Lo puede llevar como deducción, como base de la deducción? Claro que sí lo puede llevar, ¿vale? Estamos haciendo esos ajustes, pero pues lastimosamente después de que se corrió el algoritmo, nos dimos cuenta de que podía existir esa posibilidad que no es imputable a la DIAN, es imputable al facturador. Otro tema importante, dudas que surgen. Aquí hay nombres comerciales, no marcas. En este pequeño ejemplo, pues yo puede que no tenga ni idea que haya tenido transacciones con Ixo. No conozco esa empresa. Entonces, la idea no es a que, porque a veces pasa, nos llenamos de PQRS en la DIAN porque no tienen transacción con esta empresa. Mi invitación es, vayamos al RUES. El RUES es la página de consulta de la Cámara de Comercio, que es gratuita, y con este NIP consultemos esta empresa. Y muy seguramente me va a salir el nombre comercial. Entonces, Ixo es IKEA o IKEA, como lo quieran pronunciar. Entonces ya yo sé, se hizo una compra en IKEA. Sí, efectivamente yo hice una compra allá. Ok. De hecho, también para eso tenemos el CUFE. Revise su CUFE y de pronto con los productos que usted compró identifica, ok, sí, yo hice compras allá. ¿Mm? Esto es cómo determinamos la renta exenta y deducible imputable limitada. O sea, eso que límite que me habla del máximo el 40% sin excederme de 1.340 VTs. Entonces es muy sencillo. Yo voy a coger la cédula general, todos los ingresos que tuve por rentas de trabajo, por rentas de capital, los sumo, en este caso me da 150. Voy a coger mis ingresos no constitutivos, 20 millones, y lo voy a restar. Y a este valor lo multiplico por el 40%. En este caso me da 52. Entonces el señor estaría dentro del límite de las 1.340 VT. Entonces 52 es lo máximo que él se va a poder deducir como rentas exentas y deducciones imputables. A esto le voy a sumar ¿qué? Las rentas exentas sin limitante, como por ejemplo las que hablábamos de las rentas de la CAN. Entonces va a ser 52 más la renta de la CAN que tuvo, 10 más el dependiente económico, que no tampoco tiene limitante, el de las 72 VTs. Entonces, este señor tiene dos dependientes económicos, por eso tiene ahí 6.777.000. Y el beneficio por factura electrónica. Entonces, esto va a ser lo que el señor le va a poder deducir como rentas exentas y deducciones a este valor. Entonces, la resta de esto menos esto me va a dar lo que vamos a conocer como mi renta líquida gravable de la cédula general. Lo que en última, si yo no tuviera más ingresos, pues es lo que voy a llevar a la tarifa. Y puede que me toque pagar o no. Entonces, hagamos el ejercicio aquí sencillo con este caso, ¿cierto? Entonces, a 130 le resto 70. Eso me da ¿qué? Qué pena, yo soy malo para las matemáticas. Me da 60 millones de pesos. Entonces, por 60 millones de pesos, este señor va a quedar en el segundo percentil. De los 60 millones de pesos, los convierte a VT, le resta 1.090 VTs y sobre lo que le quede le toca pagar un 19% de impuesto. Va a tener un impuesto pequeño, creo que no superaría el 1.500.000 pesos. Para este caso, así que lo tenemos aquí. Pensiones. Datos importantes sobre la pensión. Pensión es todo lo que encontramos aquí denominado como pensión. Pensión de jubilación, de vejez, de riesgos laborales, de invalidez, de sobreviviente. Y aquí hay dos particulares que son quizás las que más confusión generan. Devoluciones de saldo, indemnizaciones sustitutivas y yo le agregaría otra más. Reajustes pensionales. Entonces, ¿qué ocurre cuando una devolución de saldo de ahorro pensional y una indemnización sustitutiva es básicamente cuando yo no logro obtener los requisitos necesarios para pensionarme? Solo que devolución de saldo se llama en el régimen de prima media, el privado, el RAIS, e indemnización sustitutiva se llama en el régimen público. Entonces, en el privado usted no alcanzó el ahorro necesario, le devuelven su plata. En el público usted no alcanzó las semanas necesarias, le dan una indemnización. Entonces, estos valores pueden ser altos y se pueden recibir por una sola vez. Entonces, aquí se confunde la gente porque cree que puede ser grabado. No, sencillo.
Entonces, y voy a adicionarle aquí el reajuste pensional. Entonces, pongamos el caso. A usted le salió una pensión de 2 millones de pesos, pero usted cree que no es lo justo y demanda. Y esa demanda se demora 7 años. Entre nuestra rama judicial es demorado esos temas. Entonces, al final, el juez ordena, venga, la pensión del señor no podía ser de 2 salarios mínimos, 2 millones de pesos, por ponerle ejemplo, sino que debió ser de 4 salarios mínimos, de 5 salarios mínimos. Entonces, reajústele la pensión y páguele lo que le dejó de pagar, o sea, esa diferencia de 3 salarios mínimos que le dejó de pagar por tantos años. Entonces el señor puede recibir una cifra considerable de dinero. Yo he tenido casos donde las personas pueden recibir más de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos por estos reajustes. Entonces, cuando yo recibo, por ejemplo, 1.000 millones de pesos en un solo mes por concepto de pensión, entiéndase devolución de saldo, indemnización sustitutiva o reajuste, ¿cómo lo voy a declarar? Sencillo. Ingreso 1.000, ¿no? Salud, la que me hayan descontado, ingreso no constitutivo, que va a ser la salud que le quitaron, que muy seguramente con este ingreso va a ser bastante, pongamos unos 80 millones de pesos, ¿cierto? Y me van quedando 920 millones de pesos. Ahora, estos 920, como tenemos una renta exenta mensual de 1.000 VT, ¿estarían grabados? Unos piensan que sí, otros aquí, digamos que empiezan a patinar. Sencillo. Usted tiene que preguntarse o indagar a cuántos meses corresponden estos 1.000. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un reajuste pensional. Mire, son 7 años que yo llevo discutiendo eso. Esos son 92 meses. Entonces, coja esos 1.000 y divídalos entre 92 meses y le va a dar cuánto es su pensión. Es decir, cuánto sería su pensión mensual. ¿Ya? Entonces, eso me da, aquí rapidito, me da 10 millones de pesos. O sea que mensualmente el señor está recibiendo una pensión de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos está por debajo de las 1.000 VTs. Sí, entonces eso quiere decir que todos estos 920 se van como renta exenta y acá usted va a tener que cero. Y lo mismo hace con la indemnización sustitutiva y con la devolución de ahorro. Es el mismo procedimiento. Entonces no hay mayor, digamos así, dificultad en estos casos. Dato importante, las pensiones que vienen del exterior ahora también van a tener la exención de las 1.000 VTs. Entonces pagarán impuestos en lo que superen esas 1.000 VTs. Si un señor en el exterior recibe una pensión mensual de 60 millones de pesos y se vino a vivir acá y la está recibiendo acá y se vuelve residente fiscal y tiene que declararla acá, pues la declarará como lo hemos explicado. Entonces, sobre los 60, si no tiene nada, no tiene salud, no paga salud acá, entonces pues no descontará nada. Entonces, sobre los 60 tiene derecho a 47 millones de renta exenta, que serían los 1.000, y pues sobre lo restante tendrá que pagar impuestos si le da base para pagar. ¿Mm? Dividendos y participaciones. Entonces, dentro de los dividendos y participaciones tenemos que tener la claridad que los dividendos que se produzcan en utilidades de la empresa de 2016 hacia atrás no están grabados. Y los que se producen de 2017, ojo, no que me los paguen, que se produzcan en las utilidades de la empresa. De 2017 hacia adelante, pues tienen un gravamen. ¿Cierto? Entonces, básicamente, aquí hay importante la regla de realización de los dividendos. Entonces, normalmente las personas no obligadas a llevar contabilidad manejan lo que comúnmente llamamos contabilidad de caja. Entonces, a mí me pagan, tengo ingresos. Si no me han pagado, no hay ingresos. En los dividendos no ocurre así. Los dividendos son ingresos para usted cuando han sido decretados en calidad de exigible. Entonces, pongo un ejemplo. Ecopetrol dice, venga, en la Junta de Accionistas del año pasado dice, vamos a pagar dividendos de 400 pesos por acción, exigibles a partir del 1 de agosto de 2024. Quiere decir que ya el 1 de agosto de 2024, así usted no haya recibido el dinero, ya realizó el dividendo, o sea, ya tiene un ingreso que tiene que llevar a su declaración. Entonces, si usted tiene 10 acciones, pues va a recibir 400.000 pesos por las 10 acciones. Entonces, eso se entiende como ya realizado ese dividendo. ¿Cómo lo vamos a declarar? Aquí me parece muy sencillo el tema de los dividendos porque
parte de que mi pagador me tiene que certificar. Por ahí estaba viendo un certificado de Ecopetrol le entrega a uno y le dice, mire, ¿cuántas acciones tiene? ¿Cuál es el valor de esas acciones? O el valor de compra de esas acciones. Le dice cuántos dividendos le pagó por cada acción. Y de hecho, en el mismo certificado le dice a qué subcédula van. Normalmente va a la subcédula 1. Entonces ya yo sé que ese valor lo llevo acá a la subcédula 1. Este es el procedimiento que tiene que utilizar la empresa para saber cuál es el dividendo no grabado. Pero esto se encarga la empresa, no se encarga usted, que simplemente recibe y según su certificado, pues ese tratamiento le da dentro de la declaración. Ahora, vamos a tener unos dividendos que posiblemente son casos muy particulares donde no han pagado impuesto en cabeza la empresa. Es decir, la tarifa que tenía que pagar la empresa no la ha pagado. Y esto normalmente pasa cuando los accionistas necesitan liquidez y necesitan la plata. Es un caso muy raro. Pero entonces en ese caso, usted que recibe el dividendo tendrá que pagar ese valor que tenía que pagar la empresa. Entonces este caso es un señor que recibió 50 millones de pesos de dividendos que no cumplían con esto, ¿cierto? Entonces no han pagado impuesto en cabeza de la empresa, entonces le toca pagar la tarifa a la empresa. En este ejemplo, la tarifa de la empresa es el 35, entonces le toca pagar de su bolsillo 17 millones 500. Ahora, ¿qué pasa con el restante? Entonces él coge de estos 50, le resta los 17 que le toca pagar a él y lo que queda, ¿cierto? Como 32 millones de pesos, 500, pues eso lo lleva a la subcédula y pues sobre eso pagará. Declaración sugerida. Vamos hasta aquí porque básicamente ya aquí tendríamos una declaración sugerida. Entonces les quiero hacer algunas precisiones porque recibimos críticas, comentarios sobre la declaración sugerida. Esto es una declaración sugerida donde si ustedes ven el impuesto a cargo, pues es sustancial, ¿cierto? ¿Cómo se hace la declaración sugerida? La declaración sugerida se hace con la información exógena que recibimos de los contribuyentes. ¿Y qué información exógena tenemos? Tenemos los ingresos no constitutivos en este caso. Tenemos la posibilidad de calcular el componente inflacionario cuando yo sé que esto viene de rendimientos financieros, ¿no? Y acá, el cálculo que hacemos aquí, para que ustedes lo sepan, es básicamente, como este señor es asalariado y toda la información del asalariado lo recibimos, le calculamos las cesantías y adicionalmente le calculamos el 25% de rentas laborales exentas. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el promedio de salario que aparece en el certificado de ingresos y retenciones y que también se reporta en la información exógena en el 2276 para poder determinar cuánto es la parte de la cesantía que está exenta, porque puede ser el 100%, como puede ser el 20%, como puede ser el 0%. Entonces, le hacemos ese cálculo y tomamos la renta líquida, se le resta la cesantía exenta y al valor que nos da lo multiplicamos por el 25%. Y normalmente se va al límite máximo del 25%, que son 37 millones de pesos. Pero ojo, aquí faltan datos que la DIAN no tiene. La DIAN no sabe cuántos dependientes económicos tiene usted. Entonces no sabe si aquí usted en deducciones se va a llevar dependiente económico, que en este caso podría ser un dependiente económico de hasta 18 millones de pesos. Situación que me afecta automáticamente el cálculo del 25% que hace la DIAN con la información que tiene. ¿Eh? La DIAN no sabe si usted está pagando intereses de vivienda. Y algunos de ustedes que de pronto presentan exógena me dirán, venga, pero es que hay una casilla que dice intereses sobre crédito hipotecario. Y tienen razón, esa información la tenemos. Pero yo no sé si ese crédito hipotecario que usted está pagando es porque compró una bodega o porque compró una finca o porque compró una casa de recreo. Recuerden lo que les acabo de explicar. Los intereses sobre créditos de vivienda son créditos que uno toma para comprar vivienda. Hay personas que pueden ir por la tercera casa y tienen un crédito hipotecario. Entonces la DIAN no puede presumir que usted está pagando una vivienda y llevarle ese beneficio acá. Entonces por eso no lo llevamos. Pasa con el tema de los pensionados. Algunos pensionados, como les explicaba, dicen, venga, es que mi declaración sugerida, ustedes me están diciendo que me toca pagar este valor y eso es impresionante. Entonces, la explicación que les acabo de dar. La DIAN no sabe
por qué número de meses le pagaron ese concepto que están reportando en Exógena como pensión. Si supiéramos, si tuviéramos ese dato, que lo hemos intentado incluir en Exógena, pues podríamos coger y hacerle el cálculo y restarle la salud, coger ese valor, multiplicarlo por el número de meses y decirle, bueno, todo esto es exento y básicamente ya está hecha la declaración de un pensionado, pero no tenemos esos valores. ¿Ah? Entonces, hay información con la cual no cuenta la DIAN que por lo tanto no puede alimentar de forma plena como quisiéramos la declaración sugerida. Entonces, por eso mi invitación es revisen la declaración sugerida, es una guía, pero hagan las actualizaciones que ustedes consideren pertinentes. Las actualizaciones que ustedes consideren pertinentes. Ahora, ¿cómo se determina la renta líquida gravable? Pues vamos a tomar lo que me dio la depuración de la cédula general, lo que yo les decía que se llamaba renta líquida gravable de la cédula general casilla 97, más lo de pensión, que suele ser 0, más la subcédula 1, que puede tener aquí 10 millones, más la subcédula 2, que es los 50 que hablamos, ¿no? Menos el valor que le tocaba pagar de su bolsillo, los 17.500. Y todo ese valor ustedes lo pueden ver en la casilla 111. En este valor que está aquí es lo que se lleva a la tarifa del impuesto sobre la renta. Entonces, si ustedes al elaborar su declaración aquí tienen menos de 51.301.000 pesos, su impuesto a cargo va a ser 0. Si tienen más, van a tener un impuesto a cargo de un X valor. Ganancias ocasionales. Bueno, termino ganancias ocasionales y les voy a pedir que me den un compás de espera. Sé que estábamos hasta las 11, pero pues por ahí unos 10 minuticos para preguntas que no hayamos resuelto. Por no hay ningún Claro que sí, inconveniente. desde aquí no tenemos ningún problema, doctor Y José espero que ustedes Fernando, también me esperen, y ¿vale? esperemos que también nuestros Claro. asistentes. Gracias. Entonces, las ganancias ocasionales, yo siempre he dicho que tienen un nombre muy particular porque no son ganancias ocasionales, no es lo que me ocurre esporádicamente. Las ganancias ocasionales tienen su hecho generador puntuales dentro de los artículos 299 a más o menos 311 del Estatuto Tributario. Y son estas que ustedes ven en pantalla. Entonces, ¿qué genera ganancia ocasional? Venta de activos fijos poseídos por más de 2 años. La utilidad en la liquidación de sociedades que tienen más de 2 años de existencia. Entonces, expliquémosla muy sencilla. Mi hermano y yo constituimos una sociedad, cada quien puso 50 pesos. Después de 3 años peleamos y dijimos, vamos a liquidar la sociedad y ya la sociedad vale 500 pesos. Entonces, ¿cuánto me corresponde a cada quien? Pues 250 y 250. ¿Yo qué puedo restar? Pues los 50 que yo aporté. Entonces, ¿qué va a ser para mi ganancia ocasional? Los 200 que quedan. Sobre esos 200 tengo que pagar la tarifa del 15%. Herencias, legados, porción conyugal, donaciones y gananciales. Entonces, los gananciales, yo tengo un video en las redes sociales de la DIAN, donde yo digo que los gananciales se declaran como ganancia ocasional y varios comentarios me han dicho, los gananciales no están grabados. Y eso es cierto. Lo que yo quería decir era que tienen que informarlos como ganancia ocasional. Bueno, explico para los que no lo conocen qué es un ganancial. Los gananciales es lo que yo recibo cuando se liquida mi sociedad conyugal. Entonces me separé. Entonces yo les comentaba, ¿cierto? Estamos casados y cuando se va a liquidar la sociedad conyugal, entonces ahí sí se suman todos los bienes. Entonces mi pareja y yo tenemos un patrimonio de 1.000 millones de pesos. Ejemplo, no tenemos un patrimonio de 1.000 millones de pesos, hago la aclaración. Entonces a ella le tocan 500 y a mí me tocan 500, ¿cierto? Esto se llama gananciales. Ahora, miren el caso. Resulta que todos los bienes estaban a nombre de mi pareja, entonces mi pareja era la que declaraba 1.000. Y yo nunca había declarado. Entonces, de la noche a la mañana, yo le voy a decir a la DIAN, señores DIAN, tengo 500 millones de pesos de patrimonio. Pues obvio que la DIAN me va a decir, venga, ¿y de dónde? O sea, ¿qué pasó? Cuéntenos. Entonces, claro, por eso los gananciales hay que declararlos, porque yo, como ganancia ocasional, voy a decir, venga, tuve una ganancia ocasional de 500 millones.
Entonces, esa ganancia ocasional la saco inmediatamente como una ganancia ocasional no grabada por 500. ¿Cuánto voy a pagar? 0. Pero lo estoy informando y así evito que la DIAN me haga una comparación patrimonial. Obvio, no me va a sancionar porque yo voy a explicar cómo, pero me evito un desgaste para la administración y para usted. Entonces, lo que quería decir en ese video es que los gananciales hay que declararlos como ganancia ocasional. No van a pagar, pero sí van a informarlo. ¿Para qué? Para evitar esta situación. Y va a pasar un caso curioso. Mi esposa, que tenía 1000, va a decir, tengo una ganancia ocasional de 500, pero mi patrimonio, ¿qué pasó? Decreció por efectos de la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Vale? Tenemos loterías, premios, rifas, cuya tarifa es del 20%. Tenemos indemnizaciones por seguros de vida, que van a tener una renta exenta, que la van a encontrar en el artículo 303-1, que me dice que es el valor que no supere las 3.000, les digo, bueno, de hecho acá las tengo, que no supere las 3.250 VTs. Entonces, ejemplo, si usted recibió el pago de un seguro de vida. Ojo, entiendo que es diferente a la pregunta que me hicieron al inicio, porque aquí es la persona falleció, entonces el beneficiario recibió ese pago de seguro de vida. Entonces usted lo que recibe lo va a declarar como ganancia ocasional. Ingreso por ganancia ocasional, tantos millones de pesos, ¿no? De esos tantos millones de pesos, usted tiene derecho a llevarse como ganancia ocasional exenta para el 2024 152 millones de pesos. Sobre el restante, pagará el impuesto de ganancia ocasional del 20%. Y por último, tenemos otros actos jurídicos celebrados entre vivos. Entonces, no les voy a decir que está grabado o no está grabado. Yo les voy a llamar la atención para que tengan el cuidado cuando ustedes son los beneficiarios de una fiducia mercantil, porque eso se puede considerar un acto jurídico celebrado entre vivos y cuando se cumpla la condición o el tiempo establecido, imagínense que yo hago una fiducia mercantil porque a veces lo utilizan para herencias y digo, venga, todos estos bienes que yo dejé en la fiducia, en el patrimonio autónomo, pasarán a cabeza de mi único hijo cuando yo fallezca. Entonces fallezco mañana. Entonces, ¡pum!, mi hijo lo recibe. ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay un incremento en su patrimonio. ¿Por qué? Porque mi hijo tenía un patrimonio de 0 y ahora su patrimonio es todo lo que yo le dejé. Eso puede ser un negocio jurídico entre vivos a título gratuito y eso puede generar ganancia ocasional. ¿Vale? Porque algunos civilistas o comercialistas lo venden como una figura para no tener o para evitarse el problema de las sucesiones. Y es posible que sí se lo eviten. Pero ojo, todo negocio que ustedes hagan, mírenle el componente tributario, porque puede que le genere un impuesto a cargo. Y puede que le genere un impuesto a cargo más oneroso que si usted recibiera una herencia. Porque las herencias, como ven acá, tienen unos beneficios. Entonces, por ejemplo, si el contribuyente recibe la casa de habitación del causante, tiene un beneficio de 13.000 VT sobre esa casa, o sea, 600 millones de pesos. Entonces, imagínense que es un solo heredero. Falleció mis padres y me tocó la casa de mis padres, y la casa de mis padres vale 500 millones de pesos. Entonces, yo recibí una casa que vale 500 millones de pesos y tengo un beneficio de 600. ¿Qué quiere decir? Que todo se va como ganancia ocasional no grabada. Entonces, ponemos ganancia ocasional, 600 millones de pesos. Ganancia ocasional, costo por ganancia ocasional, 0, importante, las herencias no tienen costo, ¿vale? Ganancia ocasional exenta o no grabada, perdón, acá eran 500, me equivoqué, 500, pues la norma me dice que son casi 611 millones de pesos, entonces acá pongo los mismos 500. Eso quiere decir que tuve ganancia ocasional grabada, 0. ¿Cuánto pago? Pues nada. Pero ¿qué pasa si yo recibo ese bien es por efectos de una fiducia? Pues me volví beneficiario de la fiducia, recibí un bien que vale 500 millones de pesos. ¿Tengo derecho a este beneficio? No, porque usted no recibió una herencia, usted recibió un bien por efectos de un contrato de fiducia. Entonces aquí, ingreso 500, ganancia ocasional exenta, 0. Sobre esto tengo un beneficio que dice que es el 20% del bien sin superar las 1.625 VTs, que son más o menos 75 millones de pesos. Entonces, ojo con lo que están haciendo en este tipo de negocios. Es un consejo.
para que lo revise. ¿Vale? Entonces, las herencias. Estábamos hablando de una pregunta de la persona que recibió una herencia como no residente o como residente. Vamos a explicarla aquí rápidamente. Y aquí puede también, me parece curioso y hay que explicar lo que también depende de lo que uno recibe en la herencia. Porque uno, de pronto el avivato puede decir, venga, no, a mí deme el efectivo. No me engüeso yo con vender casa, carros y demás. Y resulta que el efectivo puede que no tenga un beneficio. Entonces, mire, podemos tener dos casos. Un señor que recibió de herencia de sus padres 1.000 millones de pesos y el otro hermano también recibió otros 1.000. Este se quedó con todo el dinero en efectivo y este se quedó con los bienes. Entonces, dentro de esos 1.000 están la casa donde vivía el señor, el difunto, unos apartamentos que dejó y un resto en dinero en efectivo, digamos 200 millones de pesos, ¿no? Miren los disímil de los casos. Por lo que recibieron, es decir, por la hijuela, por esto que recibieron los 1.000, tienen un beneficio de 3.250 VTs. ¿Eso cuántos son? Esos son más o menos, ya les digo, perdónenme aquí, 152 millones de pesos. Entonces quiere decir que este señor de los 1.000 tiene una ganancia ocasional exenta o no grabada de 152 millones de pesos. Hay otro beneficio adicionalmente por recibir la vivienda del causante, el que ya expliqué, los 600. ¿Este recibió vivienda del causante? No. O sea que tiene beneficio, no. Este sí. Entonces, sobre el valor de esta casa, tiene derecho a deducirse 600 o hasta donde llegue el valor de la casa. Y tiene otro beneficio, el equivalente a las 6.500 VTs, que son más o menos 305 millones, de inmuebles diferentes a la vivienda del causante. Entonces, sobre estos apartamentos, este podrá descontarse 300 millones. ¿Este puede? No. Entonces, este a los 1.000 le quita 152 y sobre eso paga ganancia ocasional. Este a los 1.000 les puede restar 600 menos 300 y además el beneficio que ya tenía de los 150. Entonces puede que este termine pagando cero por las ganancias ocasionales exentas que tiene y este le toque pagar. Entonces, sí es bueno que se orienten o se asesoren de un contador, de una persona que sepa de estos temas de impuestos, porque hasta para repartir la herencia hay que saberlo hacer. Y no estamos haciendo nada fuera de la normativa de lo que me permite. ¿Vale? Por último, tenemos las donaciones, que las donaciones van a tener un beneficio también de hasta el 20% del valor de la donación sin que superen 1.625 VTs. Entonces, a mí me regalaron 100 millones de pesos. Entonces, yo sobre esos 100 millones de pesos puedo llevar una renta exenta de hasta, bueno, una ganancia ocasional exenta de hasta 20 millones de pesos, el 20%, y sobre 80 pagaré el impuesto. En las loterías, pues la tarifa es del 20%. En todas las demás, la tarifa a hoy es del 15%. ¿Mm? Bueno, este es el descuento tributario por dividendos para los que tengan. Y básicamente eso es todo lo que traigo para contarles. Yo sé que van a haber muchas inquietudes. De hecho, los invito a entrar al micrositio de la DIAN, donde todos los miércoles hicimos unos pequeños live sobre varios temas y ahí vamos dando respuesta a varios inquietudes y lo pueden consultar ahí. Ahí pueden ir directamente a los live que van a encontrar sobre cada tema en específico y las inquietudes que resolvimos en cada uno de ellos. Muchas gracias, doctor José Fernando, por esta impecable jornada que nos permite pues aclarar dudas y comprender mejor todo el proceso que realiza a cabo la administración de manera normativa y operativa frente a las rentas de las personas naturales y por supuesto estar tan cerca de la comunidad, que es uno de los objetivos que tiene pues la DIAN, ¿no? Apoyar a sus contribuyentes. Voy a leer tan solo 3 preguntas, tenemos muchísimas, pero como lo conversábamos en el break, de pronto aquellos temas que son más generales que consultas particulares. La primera de ellas tiene que ver con las rentas no laborales. Varios de nuestros asistentes nos preguntaron si hay un límite para la deducción de costos y gastos soportados en este tipo de renta cedular. No, en ninguna renta a día de hoy tenemos un límite para deducción y soporte de costos.
Todo depende de la realidad económica, de los soportes que usted tenga de esos costos y de la relación de causalidad de esos costos con su actividad productora de renta. De hecho, si ustedes miran el formulario, existe la posibilidad de que contribuyentes tengan pérdida fiscal en las rentas de capital, en las rentas no laborales y en las rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral, legal y reglamentaria. ¿Por qué? Porque puede que por situaciones particulares hayan superado mis costos el ingreso que tuve durante el año. Obviamente no pueden haber pérdidas sobre beneficios fiscales y eso lo deben tener en cuenta ustedes, pero sobre costos y gastos sí es posible que ocurra. Perfecto. La siguiente tiene que ver con la deducción de la medicina prepagada. Algunas empresas le pagan esta medicina prepagada a sus trabajadores. En el rol de trabajadores, ¿podemos descontar este tipo de pagos en la renta o no es posible? Muy importante esa pregunta y muy válida. ¿Por qué? Con la ley 2277 tenemos un artículo que es el artículo 29-1, que se llama pagos en especie a terceros, si no estoy mal, perdonen, ya busco aquí el nombre, ingresos en especie. Y este artículo regula esos pagos indirectos que hace mi empleador al empleado, ¿cierto? Para que él goce de ciertos beneficios. Y uno de esos pagos indirectos es la medicina prepagada. Entonces, como parte de mi contrato, mi empleador le paga a la empresa medicina prepagada X y yo voy y tengo ese beneficio. Eso no termina siendo para usted una deducción, porque la idea de la deducción es que usted de su propio pecunio, de su propio bolsillo, la pague. Aquí se la está pagando un tercero. Eso constituye un ingreso en especie que se le paga a un tercero para beneficio suyo. Entonces, es más, dentro de su certificado de ingresos y retenciones, su empleador deberá acreditar eso como otros pagos laborales, porque eso para usted es un ingreso, no es una deducción. La deducción por medicina prepagada será cuando yo de mi salario cojo una parte y voy y pago una medicina prepagada. O hay otras estrategias donde la empresa lo que me vende a mí es como una especie de bono. Entonces yo con mi salario compro ese bono y ese bono se le aporta a la medicina prepagada y yo tengo ese servicio. Entonces, ojo, son temas diferentes. Perfecto. Y la última pregunta tiene que ver con dependientes económicos y va en dos sentidos. Si con mi pareja tenemos un hijo, los dos podemos tener el beneficio de dependientes. Y la segunda tiene que ver si dos cónyuges asalariados declarantes pueden descontar los beneficios de los hijos, de dos de los hijos, así sean mayores de 26 años, pero que están desempleados. Bueno, primera pregunta, la respuesta sería sí. Si una pareja, ¿cierto?, tiene un hijo y el hijo cumple con las características de dependiente económico según el parágrafo 1 del artículo 387, ambos lo pueden llevar como dependiente económico. Entonces, si ambos reciben renta de trabajo, ¿cierto? Ahora, si además del que ambos lo pueden llevar como dependiente económico cada uno y ambos reciben rentas de trabajo provenientes de salario, pues ambos podrán llevar ese dependiente económico no solamente al 10%, sino adicionalmente a las 72 VTs. Eso por un lado. Segunda pregunta. Los hijos mayores de 25 años, de hecho de 23 años, que no acrediten que están en situación de dependencia, ya sea por factores físicos o psicológicos, o que no están estudiando, es decir, no tienen esa condición, no pueden ser llevados como dependiente económico. Aquí es curioso, pero la norma, y yo lo digo de forma chistosa, permite que yo lleve como dependiente económico, y perdónenme la expresión, a mi hermano el vago, porque no trabaja, pero no a mi hijo de más de 25 vago porque no tiene trabajo. Entonces, en este caso no se podría porque la norma hay que aplicarla de forma taxativa y no prevé esa situación. Y aprovecho, Diana, para aclarar un tema que de pronto lo pasé por alto, pero que es menester explicarlo. Ahorita que me mencionas la fecha de los 25 años, para la declaración de renta del 2024, que es la que estamos conversando el día de hoy, hay que tener en cuenta que las modificaciones realizadas por las leyes 2411 y por la ley 2388 de 2024, estas dos leyes que hicieron.
Una, me, eh, me regularizó el tema de la edad del dependiente económico con la ley civil, donde decimos que el dependiente económico que está estudiando va desde los 18 hasta los 25. La norma tributaria decía de los 18 hasta los 23. Y la otra crea la que se llama la familia de crianza. Y pues establece que la posibilidad de que yo lleve como dependiente económico a mi padre, mi madre, mis hermanos o mis hijos de crianza. Y hay un proceso legal para establecer este hijo de crianza, que es un proceso de reconocimiento, no constitutivo. Es decir, si yo he convivido 5 años con un niño y lo reconozco como mi hijo de crianza, yo puedo hacer ese procedimiento y se entiende que ya tengo un dependiente económico por todo el año. Pero ojo, estas dos leyes fueron emitidas en el año 2024. ¿Y cuál es la posición de la administración? Toda ley, y esto tiene que ver con el principio de irretroactividad de la ley constitucional, toda ley que entra a regir en un año y afecte un impuesto de periodo, sus efectos surtirán a partir del periodo siguiente, salvo cuando el legislador puntualmente así lo señale, que aquí estaríamos hablando de un principio de favorabilidad constitucional dentro del derecho tributario también. Entonces, en este caso no ocurrió ni en la ley 2388 de 2024, ni en la ley 2411 de 2024, el legislador estableció que por principio de favorabilidad aplicaban para el periodo 2024. Ergo, estas leyes aplican a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, si usted tiene un dependiente económico, hijo mayor de edad que está estudiando, para que lo pueda llevar como dependiente económico para el 2024, tiene que estar entre los 18 y 23 años, no 18 y 25. Ese 18 y 25 entra a partir del 1 de enero de 2025. Esa es la posición que hoy tiene la DIAN. Puede que reconsidere algún concepto que ha emitido y cambie de posición, pero no podría ser. Perfecto, doctor José Fernando. Muchísimas gracias a usted y a todos nuestros asistentes. Una explicación muy clara, de mucha calidad. Agradecemos su presencia. Enviamos nuestros saludos cordiales a los doctores de la DIAN, al doctor Edson Ortiz. Agradecerle a usted también por acompañarnos y nos vemos en otra oportunidad con otro de los eventos que vamos a tener con la administración. Voy a detener la grabación y le recuerdo a nuestros participantes que les haremos llegar a sus correos electrónicos las diapositivas que trabajamos